El domingo pasado Last Sunday, empezamos un tema. we began a topic. Amén. Y vamos a conectar ese tema con otro tema And today we're going to connect that theme with another theme que van de mano a mano. that go hand in hand. Amén. El domingo pasado hablamos sobre lo que la Biblia enseña de la responsabilidad que tiene el cristiano a congregarse. Last Sunday, we talked about the responsibility a Christian has to congregate on Sundays. Amén. Y hoy queremos, amén, traer la base bíblica de lo que la Biblia enseña sobre la membresía en la iglesia. And today we want to bring the biblical foundation for what the Bible says about membership within the Una church. palabra importante para todo creyente. An important word for every believer. Amén. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Amén. La Biblia tiene tanto que decir sobre este tema que no tenemos un verso central. The Bible has so much to say on this theme that we don't have a central Así verse. que vamos a orar y pedirle que Dios pues nos hable por medio de su palabra. But we're going to pray and ask that God speaks through his word. Dios de gloria y Dios de poder, te damos gloria, honra y gracias, Señor, porque tú te lo mereces para siempre. En este momento, Padre Santo, hemos de recibir el mensaje de tu palabra y pedimos, Altísimo Dios, que tú me uses como instrumento de bendición a tu pueblo, Padre. Señor, permíteme ser tu voz a tu iglesia, Padre. Te lo pido, Altísimo Dios, que esta palabra, Dios mío, Señor, nos ayude a entender, Padre Santo, la responsabilidad que tenemos, Señor, contigo y con tu iglesia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, estos dos mensajes han sido inspirados por unas estadísticas que han salido sobre la iglesia. Well, brethren, these two messages have been inspired by a statistic that was released about the church. Lamentablemente hay muchas personas dentro de la iglesia del Señor que sienten que el congregarse no es necesario. Sadly, there are many people within the church of the Lord that feel as if congregating is not Y necessary. sienten que la membresía en la iglesia tampoco es necesario. And they feel as if membership within the church is not necessary. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. But we're going to see what the Bible says. Porque la verdad es, amado, que hay una ideología que va regándose dentro de la iglesia como cáncer. Because the reality is that there's an ideology moving through the church like a cancer. Una ideología que produce cristianos de poco poder, An ideology that produces Christians of little power, cristianos de poco compromiso con Dios y con la iglesia, Christians with little commitment to God and to the church, y cristianos inmaduros que no crecen en la fe. and immature Christians who do not grow in the faith. Y nuevamente es la ideología de que la membresía y el congregarse no es necesario. Once again, the ideology that membership and congregating is not necessary. La semana pasada vimos Last week we saw que al ser el ser participantes del privilegio de llegar a la presencia de Dios to be a participant to get into the presence of God por el sacrificio de Jesucristo, by the sacrifice of Jesus Christ. ahora todo el que tiene ese privilegio Now everyone who has that privilege tiene la responsabilidad de acercarse a Dios. has the responsibility to get closer to God. Tiene la responsabilidad de mantener la esperanza en la fe They have the responsibility to maintain hope in the faith, y tiene la responsabilidad de animar a otros hermanos en la fe. and they have the responsibility of encouraging other brethren in the faith. Por eso lo próximo que nos dice después de eso That's why the next thing it says to us after that es la exhortación que se le da a todo el que tiene ese privilegio. is the exhortation that is given to all of those who have that privilege. Así que si usted tiene el privilegio de acercarse a Dios Therefore, if you have the privilege to get close to por God el sacrificio de Cristo, by the sacrifice of Christ, Hebreos 10:25, lo próximo que dice es: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hebrews 10:25 says, do not forsake congregating as some have. El cristiano tiene la responsabilidad The Christian has the responsibility al congregarse to congregate
de acercarse a Dios, to get closer to God, de mantener la esperanza to maintain the hope, y de animar a otros hermanos en la fe. and to encourage other brethren in the Y faith. por eso la exhortación bíblica es no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. And for that reason, the biblical exhortation is not abandoning our own meeting as in the habit of some people. Otra cosa que vimos la semana pasada Another thing we saw last week es que Dios exige que el cristiano se congregue. is that God requires that the Christian congregate. Porque la membresía en una iglesia Because membership within the church provee el privilegio de responsabilidad y rendimiento de cuentas al liderato de la iglesia. creates the responsibility of congregating and surrendering to the leadership of the church. Por eso Hebreos 13:10 dice, That's why Hebrews 13:17 says, obedezcan a sus pastores y sujétanse a ellos. it says, obey your leaders and submit to them. ¿Por qué obedecer a los pastores? Why we obey the ¿Por leaders? qué sujetarse a ellos? Why should we submit to them? El escritor de Hebreos continúa diciendo, The writers of Hebrew continues writing. porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. For they keep watch over your souls as those who will give an account, so that they may do this with joy, not groaning, for it would be unhelpful for you. Y la realidad es, amados, la realidad es So the reality que is si descuidamos el congregarnos that if we neglect congregating, o brincamos de iglesia en iglesia en iglesia, or we jump from church to church to church, o tenemos en poco la asistencia a la iglesia, or we have in a little place the assistance of the church, tenemos que preguntar cómo podemos obedecer este mandato que Dios le da al cristiano. we must ask ourselves, how can we obey this mandate that God gives the Christian? Si Dios ordena a la iglesia If God ordains the church, a orders the church obedecer y a sujetarse a su pastor, to submit and obey their leaders, ¿cómo podemos obedecer ese mandato si no nos congregamos? how can we obey that mandate if we don't O si congregate? tenemos en poco la membresía a la iglesia. Or if we neglect the membership to the church? Y ya resaltamos la semana pasada And we highlighted last week que Dios no exige que el cristiano se sujete o obedezca a pastores abusivos that God does not require the Christian to submit to abusive o pastors a pastores que hacen un exégesis de su propia opinión para predicar algo que no es bíblico. or pastors who exert their own opinions to preach something that is not biblical. Pero si el pastor, amén, se esfuerza a predicar la verdad de la palabra de Dios según su contexto bíblico, But if the pastor preaches the word of God according to its biblical context, Dios ordena al creyente a obedecer y a sujetarse a ese hombre de Dios. God orders the believer to obey and to submit to that man of God. Porque ese hombre de Dios vela por el bienestar de las almas de los hermanos de la iglesia. Because that man of God looks over the souls for the well-being of the church. Después vimos que la Biblia enseña que nos congregamos porque hemos entendido quién es Dios y qué Dios ha hecho por nosotros. We then saw that we congregate because we understand who God is and what he has done for La us. verdad es que fuimos creados para adorar a Dios a solas. The reality is that we were created to worship God alone, Y fuimos creados para adorar a Dios junto con nuestros hermanos en la fe. and we were created to worship God together with our brethren. Por in eso the faith. Salmo 149:1 dice, That's why Psalm 149 says, canten al Señor un cántico nuevo y su alabanza sea en la congregación de los santos. it says, praise the Lord, sing a new song to the Lord, and his praise in the congregation of the godly ones. Después vimos finalmente Then we saw finally que nos congregamos, o Dios exige que el cristiano se congregue, that God requires that the Christian congregates porque hay bendiciones cuando los hermanos en la fe se juntan. because there are blessings when the brethren in the faith join together. Y vimos que hay más de 50 mandatos o órdenes que Dios le da al creyente. And we saw that there are more than 50 orders or mandates that God gives the believer. Órdenes para crear un ambiente de armonía y unidad y bendición en la iglesia
iglesia. in order to create an atmosphere of unity and of blessing in the church. Por eso Dios ordena por la palabra That's why God orders through the word que oremos los unos por los otros, that we pray for one another, que nos consolemos los unos con los otros, that we console one another, que nos exhortemos los unos a los otros, that we exhort one another, que nos edifiquemos los unos a los otros. that we build each other up. Hay más de 50 órdenes que el cristiano ha recibido en la palabra de Dios. There are more than 50 orders that the Christian has received in the word. Porque Dios trabaja por medio de su pueblo. Because God works through his people. Y el cristiano que tiene en poco el congregarse And the Christian who neglects congregating se pierde de muchas de las bendiciones que Dios ha diseñado que reciba por medio de sus hermanos. they miss out on many of the blessings that God has designed for them to receive through their brethren. Y hay que entender que el que se descuida de congregarse en la iglesia de Cristo And we must understand that those who neglect congregating into the church o of Christ, tiene en poco el congregarse, or they don't value it, demuestra que le falta conocimiento a la responsabilidad que Dios le ha otorgado. it demonstrates that they lack knowledge in the responsibility that God has given them Por medio de su palabra. through his word. Y demuestra que no entiende que se pierde de las bendiciones que recibe de otros hermanos. And it demonstrates that they don't understand of the blessings that they lose out. Y se pierde la oportunidad para bendecir a otros hermanos en la fe. And they miss out on the blessing that they could be to another brethren in Así the que faith. vimos la semana pasada que la asistencia a la iglesia es muy importante. And so we saw last week that the assistance to the church is very important. Pero al yo leer las estadísticas que estaban presentando sobre el congregarse en la iglesia, And as I was reading the statistics that were presented about congregating in the church, vi que muchos menosprecian el congregarse en la iglesia I saw that many underappreciate congregating porque no creen que era algo necesario. because they don't believe it's something necessary. Otros decían que despreciaban la membresía en una iglesia Others underappreciated the membership to the church porque decían que la Biblia no menciona la palabra membresía. because the Bible doesn't say the word Y membership. como la Biblia no menciona la palabra membresía, And since the Bible doesn't say the word membership, creen que eso justifica el descuido que tienen en la membresía con la iglesia. they believe that justifies the neglect of not being a member in the church. Pero hoy yo quiero, mis amados hermanos, que veamos But today I want us to see que aunque la palabra de Dios no usa la palabra membresía, that even though the word of God doesn't use the word membership, sí enseña claramente la responsabilidad de la membresía en una iglesia. it does clearly teach the responsibility of membership in the Es church. como la palabra Trinidad. It's like the word Trinity. La Biblia no menciona la palabra Trinidad, The Bible doesn't mention the word Trinity. mas sin embargo sabemos que la Biblia enseña que hay una Trinidad. But nevertheless, we know that the Bible teaches that there is a Trinity. Y así es con la membresía en una iglesia. And in the same way, that's membership to the church. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la membresía de la iglesia? So what does the Bible say about membership to the church? La importancia de la membresía en una iglesia The importance of membership to the church es resaltada desde el comienzo de la iglesia. is highlighted from the beginning of the church. El recibir a Jesucristo como Salvador In receiving Jesus Christ as Savior, estaba conectado con la membresía en una iglesia. it was connected to membership within the church. La idea de recibir a Cristo The idea of receiving y Christ tener en poco la membresía en la iglesia, eso no existía. and undervaluing membership to the church, that didn't exist. Eso es algo moderno. That's something modern. Eso no es algo que la Biblia enseña. That's not something the Bible teaches. Cuando una persona se arrepentía When someone repented y se bautizaba, and they would be baptized, eran añadidos a la membresía de la iglesia. they were added to the membership of the Por church. eso cuando los hermanos se bautizan, That's why when the brethren become en baptized, este lugar lo hacemos oficialmente y los presentamos como miembros oficiales de la iglesia del Señor. in this place we make them official and we present them as official members of the church. Hechos 2, 41 y 42. Mira lo que dice. Acts 2, 41 to 42, look at what it says. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados
y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. So then, those who had received his word were baptized, and that day they were added about 3,000 souls. Fueron añadidos a la membresía de la iglesia. They were added to the membership of Y the mira church. lo que dice el verso 42. Look at what it says in verse 42. Todos los creyentes, todos, se dedicaban. Yo creo que muchas veces es lo que hace falta en la iglesia, dedicación. It says, verse 42, they were continually devoting, and I think that's what lacks in the church. is Todos devotion. los creyentes se dedicaban ¿a qué? Se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, They were devoting themselves to the apostles' teaching a la comunión fraternal and to fellowship y a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. and to the breaking of bread and to prayer. En otras palabras, cuando una persona se convertía al Señor, In other words, when someone was converted to the Lord, no vivía una vida independiente, they didn't live a life that was independent en el descuido de congregarse, in the neglect of congregating, sino que se juntaba con sus hermanos but instead they got together with their brother y se dedicaban and they would devote a themselves las enseñanzas, to the teachings, a la comunión fraternal to the fellowship, y a la participación juntos en la iglesia del Señor. and the breaking of bread together in the church of the Lord. Hechos 2, 46 y 47 continúa diciendo. Acts 2:46 to 47 continues saying, Adoraban, ¿cómo? Juntos en el templo cada día. Se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Amén. Algo que la iglesia hacía juntos. something that the church did together. Verso 47 dice, todo el tiempo alabando a Dios At all times worshiping God y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. and enjoying of the goodwill of all the people. Y cada día And every day el Señor agregaba a esa comunidad cristiana the Lord added to that Christian community los que iban siendo salvos. those who would be saved. Desde el comienzo de la iglesia, From the beginning of the church, el venir a Cristo coming to Christ significaba venir a su iglesia. meant coming to his church. Significaba unirse en una comunidad cristiana. It meant joining together into a Christian Dios community. no diseñó al cristiano God did not design the para Christian que viva independientemente de la iglesia, so that they could live independently from the church, sino para que viva unidos al cuerpo de Cristo llamado la iglesia del Señor. but that they could live united with the church of God. La membresía en una iglesia es resaltada desde el comienzo de la iglesia. Membership to the church is highlighted from the beginning of the Y church. los que dicen que no hay que ser miembros de la iglesia And those who say you don't have to be a member of the church están yéndose en contra de más de 2000 años de la historia de la iglesia. they're going against the history of 2,000 years of the church. Y están yendo en contra de lo que la palabra de Dios ha establecido. And they're going against what the word of God has established. Amado, membresía en una iglesia es resaltada en todo el Nuevo Testamento. Brethren, membership to the church is highlighted in all of the New Testament. La Biblia dice que la iglesia tenía una lista de viudas The Bible says that the church had a list of widows que calificaban para recibir cierta ayuda. who qualified to receive certain care. Y Pablo le escribe al joven pastor a Timoteo And Paul writes to the young pastor Timothy en Primera de Timoteo 5:9. in 1 Timothy 5:9. Mira lo que Pablo dice, para que una viuda esté en la lista de ayuda, tiene que tener al menos 60 años y haberle sido fiel a su marido. A widow to have been put on this list only if she is not less than 60 years old, having been the wife of one man. Ahora tenemos que hacer una pregunta. Now we have to ask a question. ¿Para qué tener una lista de viudas en la iglesia Why would they have a list of widows in the church si la membresía no era necesario? if membership wasn't necessary?
Y más de eso, amados. And more than that, La brother, iglesia tenía las costumbres de hacer cartas de referencia. the church had a custom of making letters of recommendation Al un hermano salir hacia otra iglesia. for when one brethren would leave to another church. Pero, ¿qué carta de referencia podemos hacer But what letter of recommendation could we make cuando esa persona tiene en poco la membresía de su iglesia? if that person neglects the membership of the church? Hechos 18:27. Acts 18:27. Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron. ¿Y qué hicieron? Escribieron a los discípulos que los recibieran. Cuando llegó, ayudó a muchos a los que por gracia la habían creído. And when he wanted to go across to Acacia, the brothers encouraged him and wrote to the disciples to welcome him. And when he arrived, he greatly helped those who had believed through Le grace. hicieron una carta de referencia al hermano Apolos They made a letter of recommendation to Brother para que Apollos fuera recibido a otra iglesia. so that he could be received at another Pero amados, church. ¿para qué hacer carta de referencia si tenemos en poco la membresía de la iglesia? But why would we have to make letters of recommendation if we neglect the congregation of the church? Colosenses 4:10. Colossians 4:10. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca de los cuales recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien. Aristarchus, my fellow prisoner, sends you his greetings. Also Barnabas, cousin Mark, about whom you've received instructions. If he comes to you, welcome him. La iglesia de los Colosenses había recibido instrucciones The church of Colossians have received instructions de parte de la iglesia. from the church. Pero ¿para qué hacer esto, amados, si la membresía en una iglesia no es necesario? But why would they do this if membership to the church wasn't necessary? Segunda de Corintios 3, verso 1 y 2. 2 Corinthians 3:1-2. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Are we beginning to commend ourselves again, or do we need as some letters of recommendation to you or from you? En otras palabras, ya ellos conocían a Pablo. In other words, they had already known Paul. Amén. Y el apóstol Pablo dice, bueno, mi carta de referencia son ustedes mismos. And Paul says, well, my letter of recommendation are you yourselves. Verso 2. Ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. In verse 2, you are our letter, written in our hearts, known and read by all people. Vemos, amado, que en como responsabilidad a la membresía We see, brethren, as a responsibility to membership, se hacen cartas de recomendación they would make letters of para que recommendation otras iglesias puedan recibir a ese hermano o esa hermana. so that other churches could receive that brethren. Romanos 16:1. Romans 16:1. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa en la iglesia de Cencrea. I recommend to you our sister Phoebe, who is a servant at the church which is at Cenchrea. Nuevamente, ¿para qué hacer carta de referencia In other words, once again, why would we make letters of recommendation si la membresía en una iglesia no es necesario? if membership in the church wasn't necessary? La membresía en la iglesia Membership in the church era necesario desde el comienzo de la iglesia del Señor. was necessary from the beginning of the church of Y the Lord. habrán personas que descuidan la membresía de su iglesia. And there are people who would neglect the membership of the church. Hay personas, amados, que lo he visto. There are people, I've seen it. Se creen que saben más que los apóstoles que escribieron la palabra. They believe that they know more than the apostles who have written the word. Personas que han dicho, yo no me someto a ningún hombre. People who say, I will not submit to a man. Tienen en poco la membresía de su iglesia. They undervalue the membership to the church. Tienen en poco la historia de más de 2000 años de la iglesia. They undervalue the history of over 2,000 years. Y of si the vemos la church. evidencia bíblica, amados, And when we look at the biblical evidence, nunca encontramos donde era aceptable descuidar la membresía de la iglesia. we never find where it was acceptable to neglect the membership to the church. La Biblia nos enseña
que los miembros hasta se juntaron para hacer votaciones. We see that the Bible teaches us that the brethren would come together to make votes. Hechos 6:5. Acts 6:5. Lo propuesto, las proposiciones que a veces los hermanos hacen. The announcements. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban. The announcement found approval with the whole congregation and they chose Stephen. Nuevamente, ¿para qué hacer votaciones si la membresía en una iglesia no importa? Once again, why would they have a voting system if membership to the church wasn't important? La iglesia se hizo responsable de designar pastores en otras iglesias. The church was made responsible for assigning pastors to other churches. Hechos 14:23. Acts 14:23. Después que les designaron ancianos. When they had appointed elders. Aquí la palabra ancianos del griego original es la palabra presbíteros o pastores. Here the word elder in the original Greek it translates to pastors. Después que designaron pastores en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, les recomendaron al Señor en quien habían creído. When they had appointed elders for them in every church, having prayed with fasting, they entrusted them to the Lord in whom they had believed. Amados, una y otra vez se resalta las responsabilidades de la membresía en una iglesia. Brethren, once and again it highlights the responsibility of membership within the church. Y es por eso que Hebreos 10:25 nos recuerda. And it's for that reason Hebrews 10:25 reminds us. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Not abandoning our own meeting together as is the habit of some people, but encouraging one another, and all the more as you see the day El drawing near. día del Señor se acerca. The day of the Lord comes close. Amados, y creemos que la venida del Señor está más cerca hoy que ayer. And we believe that the day of the Lord is closer today than it was Y yesterday. como resultado de eso, And as a result of that, no descuidemos de congregarnos. let us not neglect congregating. La base de membresía a una iglesia The base, the foundation of membership to no the lo church. vemos solamente en la historia de la iglesia, We don't only see it in the history of the church. lo vemos también en la formación del liderato en la iglesia. We also see it in the formation of leadership within the church. Dios ordenó a ancianos, God ordered elders, líderes leaders, o pastores sobre la iglesia. or pastors over the church. Y el trabajo del liderato And the job of a leader es velar por el bienestar de los miembros de esa iglesia. is to look out for the well-being of the members within the church. Hechos 20, verso 28. Acts 20:28. Este es eso que le dice a los líderes de la iglesia, This is what is written to the leaders of the church, a los pastores de la iglesia. to the pastors. Tengan cuidado de sí mismo y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos. ¿Para qué? Para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Be on guard for yourselves and for all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. Dios llama y prepara y envía a pastores, God calls, prepares, and sends pastors pero para velar por el bienestar de la iglesia. to watch out for the well-being of the church. Pero la iglesia no le pertenece al pastor. But the church does not belong to the La pastor. iglesia le pertenece a aquel que la compró con su propia The sangre. church belongs to the one who bought it with his own blood. Pero amados, Dios llama a ministros But brethren, God calls ministers para que cuiden por el bienestar de los miembros de la iglesia. for the well-being of the members of the church. Si la membresía en una iglesia no importara, If the membership of the church wasn't important, ¿por qué Dios llama a pastores y líderes a velar por el bienestar de la iglesia? why would God call pastors and leaders to look out for the well-being of the members? ¿Y por qué Dios hace a esos hombres responsables
de la vida espiritual de los miembros de la iglesia? Why would God call those people to be responsible for the spiritual lives of the members of the church? Amén, amados, la realidad es The reality is, que brethren, una persona que menosprecia la membresía de su iglesia that a person who underappreciates the membership of this church, no ha entendido they have not understood que Dios fue quien llamó a pastores that it was God who called pastors para bendecir a sus vidas. to bless their lives. Los pastores, amados, tenían una orden en Primera de Pedro 5:2. Pastors had a order or commandment in 1 Peter 5:2. Una orden. An order. Dice, y me gusta cómo la Nueva Traducción Viviente lo pone. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. It says, care for the flock that God has entrusted to you. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servirle a Dios. Watch over it willingly, not grudgingly. Not for what you will get out of it, but because you are eager to serve God. Cuiden del rebaño del Señor. Watch over the flock of the Lord. Cuiden de los miembros de la iglesia que Dios les ha encomendado. Take care of the members of the church that God has entrusted to you. No por beneficio personal, Not for personal benefit ni de mala gana. or for personal gain, Sírvanle a la iglesia porque a eso fue que Dios te llamó a hacer. but serve the church because that is what God has called you to Y do. mi oración como pastor es And my prayer as a pastor is que Dios me ayude a ser el pastor que Él quiere que yo sea. that God helps me be the pastor He wants me to be. Y que Dios me ayude a ser el pastor que la iglesia necesita tener. And that God helps me be the pastor that the church needs to have. Por algo, amados, Dios ha puesto pastores para velar por el bienestar de la iglesia. There's a reason God has placed pastors to watch over the well-being of the church. Primera de Tesalonicenses 5:12. 1 Thessalonians 5:12. Mira lo que le dice a la iglesia. Look at what he says to the church. Pero les rogamos, hermanos, les rogamos. Yo como que en mi mente me veo a Pablo de rodillas pidiendo a los hermanos de la iglesia. Les rogamos que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. But we ask you, brothers and sisters, to recognize those who diligently labor among you and are in leadership over you in the Lord and give you instructions. Responsabilidad de la membresía en la iglesia Responsibility of membership to the church es reconocer a las personas que Dios ha puesto para dirigir a la iglesia. is recognizing the people that God has placed to lead the church. Una iglesia, un cristiano que descuida la membresía en su iglesia, A Christian that neglects the membership in the church no reconoce a la persona que Dios ha puesto ahí para velar por el bienestar de su alma. they do not recognize the person that God has placed there to watch out over the Y well-being para of their soul dirigir a la iglesia. or to lead the church. Primera de Timoteo 5:17. 1 Timothy 5:17. Los ancianos, nuevamente la palabra presbíteros o pastores. The elders, once again, the word pastors in Greek. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. The elders who lead well are to be considered worthy of double honor, especially those who work hard at preaching and teaching. La responsabilidad de los miembros de la iglesia The responsibility of the members of the church era reconocer a aquellos pastores que se esfuerzan en la enseñanza, principalmente en la enseñanza y la predicación de la palabra. was to recognize those pastors who would work especially hard at preaching and teaching. Y esos son los pastores que Hebreos 13:17 nos dice que obedezcan y se sujetan. And that's the type of pastors that Hebrews 13:7 reminds us to obey and to submit to. Obedezcan a sus pastores y sujétanse a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your souls as those who would give an account.
so that they may do this with joy, not groaning, for this would be unhelpful. Si la membresía en una iglesia no importara, If the membership to a church wasn't important, entonces, ¿por qué Dios llama y prepara y ordena a hombres a ser pastores sobre la iglesia? so why does then God call, prepare, and send out leaders to be over the church? ¿Por qué Dios exige que el hombre de Dios a dirigir y a velar por el bienestar de los hermanos en la fe? Why does God require the man of God to lead and to watch over a brethren in the faith? Si la membresía en una iglesia no importara. If membership to a church wasn't important. Amados, la responsabilidad que Dios le da a los pastores Brethren, the responsibility that God gives to pastors solo se puede entender bajo el contexto de la membresía de una iglesia local. it can only be understood under the context of the membership to a local church. Delante de Dios, Before God, yo voy a darle cuenta a Dios por su alma. I'm going to give God an account for his soul. Dios me va a llamar a cuenta a mí por el bienestar espiritual de usted. God is going to call me to account for the spiritual well-being of you. Yo no soy responsable del bienestar espiritual de los hermanos de otras iglesias. I am not responsible for the spiritual well-being of brethren or members of other churches. Y yo no puedo ser responsable And I can't be responsible de personas que no quieran congregarse. of people who do not want to congregate. Dios me hizo responsable de sus ovejas, God made me responsible for his sheep, no de las ovejas de otra iglesia, not for the sheep of other churches, no de personas que no se congregan, or not of people who do not congregate, sino de cristianos que se sometan a Dios, but of Christians who submit to God, se sometan a la voluntad de who Dios, submit to the will of a God, la palabra de to Dios the word of God, y a los hombres que Dios ha designado como pastores sobre la iglesia. and to the men that God has designated as pastors over churches. Yo soy pastor de los miembros de esta iglesia. I am the pastor to the members of this church. Y aunque verdad me ha tocado dar cuidado pastoral And even though I have been able to give pastoral advice or guidance a personas que no son de esta iglesia, of people who are not in this church, personas en otras partes, people from other places, en otras ciudades y en otros estados, in other cities, in other me ha states, tocado dar cuidado pastoral. I have been designated to give pastoral advice. Pero yo no soy el pastor de ellos. But I am not their pastor. Yo soy el pastor de los miembros de esta iglesia. I am pastor to the members of this church. Pueden venir visitas a la iglesia Visitors may come to the church, y yo les puedo dar ayuda pastoral. and I can give them pastoral help. Pero yo no soy el pastor de las visitas de la iglesia. But I am not a pastor to the visitors of the church. Dios me llamó a velar por las almas de los miembros de esta iglesia. God has called me to watch out for the souls of the members of this church. Yo no puedo ir a otra iglesia I cannot go to another church donde tienen su propio pastor where they have their own pastor y hacerme responsable del bienestar de los hermanos de aquella iglesia. and be made responsible for the well-being of the members Por of that church. algo, amados, Dios ha puesto líderes sobre la iglesia del Señor There is a reason that God has placed leaders over the church of the Lord para el beneficio de los miembros de esa iglesia. for the benefits of the members of the church. Ahora, la base de membresía en una iglesia, Now, the base or the foundation of membership in a church, número uno, lo vemos en la historia de la iglesia. number one, we see it in the history of the church. Número dos, lo vemos en la formación de líderes y pastores sobre la iglesia. Number two, we see it in the formation of leaders and pastors in the church. Número tres, lo vemos en la práctica de disciplina en la iglesia. And number three, we see it in the practice of discipline in the church. En Mateo 18, versos 15 y 17, In Matthew 18:15-17, Jesús nos enseña cómo la disciplina dentro de la iglesia debe funcionar. Jesus teaches us how the discipline within the church should go. Disciplina nunca es para castigar. Discipline is never for punishment. Disciplina siempre es con el fin de la restauración de un miembro de la iglesia. Discipline is always for the restoration of the member in the church. Un miembro que haya caído en algún pecado. A member who may have fallen into a sin. Disciplina no es para castigarlo. Discipline isn't to punish them. Disciplina es para restaurarlo. Discipline is to restore them. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen?
Jesús dice Jesus says en el verso 15 de En verso Mateo 18, si tu hermano peca, ve, repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Now, if your brother sins, go and show him his fault in private. If he listens to you, you have gained a brother. Si un miembro de la iglesia peca, If a member of the church sins, nuestro deber es confrontar ese miembro con amor y con respeto, we should confront that member with love and respect, con el fin de llevarlo al arrepentimiento. with the goal of bringing them to repentance. Ahora, la segunda etapa de la disciplina en la iglesia. Now, the second stage of discipline within the church. Pero si no te escucha, But if he does not listen to you, si esa persona continúa pecando, if that person continues to sin, si esa persona continúa ofendiendo la santidad de Dios, and they continue to offend the holiness of God, si no te escucha, if they do not listen, lleva contigo a uno o a dos más para que toda la palabra sea confirmada por la boca de dos o tres testigos. take one or two more with you, so that the testimony of 2 or 3 witnesses every matter may be confirmed. Ahora, en el orden de la disciplina, Now, in the order of discipline, ve y busca a uno o dos o tres hermanos en la fe de la iglesia, miembros de la iglesia, go and look for 2 or 3 brethren in the church, para que sean testigos so that they may be y witnesses, confirmen todo lo que se dice, and they may confirm everything that is said, nuevamente con amor y con respeto, once again with love and respect, con el fin de que haya arrepentimiento. with the end goal of there being La repentance. tercera etapa de la disciplina. The third stage of discipline. Y si rehúsa And escucharlos, if he refuses to listen to them, dilo a quién. tell it to who? Dilo a la iglesia. Tell it to the church. Ahora, en el orden de disciplina en la iglesia, Now, in the order of discipline in the church, ahora hay que decirle a la iglesia lo que está pasando. now it is time to tell it to the church what is going on. Nuevamente, con el fin de que haya arrepentimiento, Once again, with the end that there may be repentance, de que haya restauración con ese hermano o ese miembro que rehúsa dejar de pecar. that there may be restoration with that brethren who refuses to stop sinning. Llamado, yo creo que muchas veces Brethren, I believe that many times, muchos de los que menosprecian la membresía en la iglesia, many who underappreciate membership in the church, la menosprecian they underappreciate it para no tener que dar cuenta por su pecado. so that they don't have to give account for their sin. No quieren que nadie les diga que están mal delante de Dios. They don't want anyone to tell them that they're wrong before God. Y por eso descuidan la membresía en su iglesia. And for that reason, they neglect the membership to the church. El cuarto y el último paso de la disciplina en la iglesia The fourth and last step of discipline in the church, lo vemos en el verso 17. we see it in verse 17. Así que si peca, amado hermano, tengo que hablar contigo. So if they sin, brethren, I need to speak with you. Si no me escucha, If they don't listen, ahora yo busco 2 o 3 testigos. then I look for 2 or 3 witnesses. Hermano, tenemos que decirte algo. Brethren, we have to tell you something. Si aún rehúsa escuchar, If they still refuse to listen, ahora el deber es decirle a la iglesia you should tell the church lo que está pasando what's going on, con el fin de que haya arrepentimiento. with the end goal of there being Ahora repentance. el cuarto y último paso de la disciplina. Now, the fourth and last step of church discipline. Dice Jesús, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, And if he refuses to listen even to the church, sea para ti como el gentil o el recaudador de impuestos. he is to be to you as a Gentile and a tax El collector. paso final de la disciplina en la iglesia The last step of discipline in the church es quitarle la membresía en la iglesia is to take away membership from the y church tener a esa persona como un pecador que todavía necesita a Jesucristo.
and to treat that person as a sinner who still needs Christ. Por eso, 1 de Corintios 5, 11 y 13 dice, That's why 1 Corinthians 5:11 to 13 hablando says, del último paso de disciplina en la iglesia. speaking about the last step of discipline within the Mira lo que church. dice. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno, que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. But actually, I wrote to you not to associate with any so-called brother if he is a sexually immoral person, or a greedy person, or idolater, or a verbally abusive person, or a habitually drink or swindler, not to even eat with such persons. Si una persona se llama cristiana If a person calls himself Christian y se llama y es miembro de la iglesia and they're a member in the church y está en pecado, and they're in sin, pasa por las diferentes etapas de disciplina go through the different steps of discipline, y al fin si rehúsa arrepentirse, and in the end they still refuse to repent. Jesús dice, téngalo como un pecador, Jesus says treat them as if they're a sinner. téngalo como alguien que todavía necesita arrepentirse, Treat them as someone who still needs to repent. una persona que no tiene a A Jesucristo. person who still doesn't have Christ. Y ahora Pablo dice, en cuanto a este último paso de disciplina, And now what Paul says on this last step of church discipline, no ande en la compañía de nadie do not associate with the company of anyone que llamándose hermano who is a so-called brother, es una persona inmoral, but they're an immoral person. idólatra, And they're greedy, difamador, idolater, borracho, verbally abusive, estafador. habitually drunk, or swindler. Esa persona pierde su membresía en la iglesia. That person loses their membership within the church. Y después mira lo que Pablo continúa diciendo. Like, well, look at what Paul continues saying. Con esa persona ni siquiera coman. Not even to eat with such a person. Pablo está resaltando la importancia de la membresía en una iglesia. Paul is highlighting the importance of membership to a church. Mira lo que dice el verso 12 Look at what it says in verse de 12, 1 Corintios 5. 1 Corinthians 5. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? For what business of mine is it to judge outsiders? Do you not judge those who are within the church? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. But those who are outside, God judges. Remove the evil person from among yourselves. Suena duro, It sounds harsh. suena algo difícil. It sounds like something difficult. Y yo le oro a Dios que como pastor yo nunca tenga que hacer eso. And I pray that as a pastor, I never have to do that. Estaba cerca varias veces. I was close various times. Pero gloria a Dios que Dios intervino. But glory to God that God has intervened. Amén. Pero, amados, vemos que el miembro de la iglesia es responsable ante la iglesia. But we see, brethren, that the member of the church is responsible to the church. Y si la membresía de una iglesia no importara, And if membership to the church wasn't ¿por important, qué why? Dios establece disciplina para los miembros de la iglesia? Why would God establish steps of discipline for members of the church? Para aquellos que insisten vivir en pecado. For those who insist to live in sin. La verdad es, amados, que la membresía en la iglesia sí importa. The reality is that membership to the church is important. Para que la iglesia del Señor funcione como Dios diseñó que funcione, For the church of the Lord to function the way that God designed it to function. para la restauración de los miembros que insisten vivir en pecado, For the restoration of the members who insist to live in sin. amado, es necesario saber quiénes son los miembros de la iglesia. Brethren, it is necessary to know who are the members of the church. El apóstol Pablo le dice al joven pastor Timoteo en 1 de Timoteo 5:20, The apostle Paul says to the young pastor Timothy in 1 Timothy 5:20, a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de toda la iglesia para que los demás tengan temor de pecar. those who continue in sin, rebuke in the presence of all, so that the rest will also be fearful of sinning. Pablo sinning. le dice
al pastor Tito en Tito 3, del Paul- verso 10 al 11. Paul says to the pastor Titus in Titus 3, 10, 11. Al hombre que cause divisiones, después de la primera y la segunda amonestación, recházalo, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Reject the divisive person after a first and second warning, knowing that such a person has deviated from what is right and is sinning, being self-condemned. Así que, amados, vemos que la Biblia asume la responsabilidad de membresía a una iglesia. So we see that the Bible assumes the responsibility of membership in the church, En la práctica de disciplina dentro de la iglesia. in the practice of discipline within the church. Ahora, la base de membresía en una iglesia Now the base or the foundation of membership in the no church, solo lo vemos en más de 2000 años de la historia de la iglesia, we don't only see it after the history of 2,000 years of the church. no solo lo vemos en la formación de líderes y pastores sobre la iglesia, We don't only see it in the formation of leaders of pastors in the church. no solo lo vemos en la disciplina en la iglesia. We don't only see it in the discipline of the church. Finalmente, número 4, And finally, number 4, vemos el mandato de membresía a una iglesia we see the mandate of membership to the church para cumplir con ciertas responsabilidades con otros miembros. to fulfill certain responsibilities to other Yo members. quiero que usted mida a las personas que les rodean. I want you to look at the people around you. Mira a las personas que les rodean. Look at the people around you. Las personas allá atrás, Look at the people behind you, de este lado, on this personas side, de este lado. on this side. Y yo quiero que usted entienda And I want you to understand que delante de Dios, that before God, si usted es miembro de esta iglesia, if you are a member in this church, usted tiene una responsabilidad con esa persona. you have a responsibility to that person. Jesús te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesus called you from darkness to his light, Y te llamó and he called you para que seas parte de su cuerpo. so that you could be part of his body. Te llamó para que seas parte de su iglesia. He called you to be part of his Y church. como miembros de la iglesia, And as members of the church, usted tiene una responsabilidad delante de Dios con sus hermanos en la fe. you have a responsibility to your brethren in the faith. Es lo que Primera de Pedro 4, versos 10 y 11 dice. Look at what 1 Peter 4:10 and 11 says. Según cada uno ha recibido un don especial, As each one has received a special gift, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. employ it in serving one another as good stewards of the multifaceted grace of God. Si Dios te ha dado un regalo, If God has given you a gift, un don, a gift, y no es si, es porque Dios te ha dado un don. and it's not if, it's because God has given you a gift. Dios le ha dado un regalo, un don a todo cristiano. God has given a gift to every believer. Y ahora nuestro deber And now ours should es usar ese regalo que Dios me ha dado para el bienestar de mis hermanos en la fe. is to use that gift for the benefit of my brethren in the faith. Verso 11. El que habla, que hable conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Whoever speaks is to do so as one who is speaking actual words of God. Whoever serves is to do so as one who is serving by the strength which God supplies, so that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belongs the glory and dominion forever and ever. En Cristo Dios te da un don In Christ, God gives you a gift para que lo uses para el bien de los miembros, de los hermanos en la iglesia. so that you may use it for the well-being of the brethren in the church. Una persona A person que no se sujete a who Dios, does not submit to God ni se sujete a su pastor, or submit to their ni a pastor los líderes de la iglesia, or to the leaders of the church, que entienda that they may que understand está en rebeldía a la voluntad de Dios para como miembro de la iglesia. they are in rebellion to the will of God as a member of the church. Porque ahora Dios te llama a ser, Dios te da un don
don para que lo uses para la bendición de los hermanos de la iglesia. Because God has given you a gift that you use it as a blessing to the members. Pero of the church. ¿cómo puede un cristiano But how can a Christian usar el don que Dios le dio use the gift that God has given them para bendecir a sus hermanos en la fe to bless their brethren in the faith si menosprecia el congregarse? if they underappreciate congregating? ¿Cómo puede un cristiano How could a Christian recibir la bendición que Dios quiere que reciba receive the blessing that God wants him to por receive medio de los otros miembros de la iglesia through other members in the church si menosprecia la membresía de su iglesia? if they underappreciate membership to their church? ¿Cómo yo puedo bendecirla a usted How can I bless you con mi don? with my gift? ¿Y cómo usted puede bendecirme a mí con su don? And how could you bless me with your gift Si todos tenemos en poco la membresía a la iglesia. if we all underappreciate the membership to the church? Primera de Corintios 12, versos 4 y 7. 1 Corinthians 12, 4-7. Mira lo que el apóstol Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo. Look what Apostle Paul, inspired by the Holy Spirit, writes. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Now there are a variety of gifts, but the same Spirit. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. There are a variety of ministries and the same Lord. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace que todas las cosas en todos. There are varieties of effects, but the same God who works in all things in all persons. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. But to each one is given the manifestation of the Spirit for the common good. Dios te dio el don para el bien común. God gave you the gift for the common ¿El good. bien común de qué? The common good of what? El bien común de su iglesia. The common good of His church. Pero amados, nada de esto funciona But brethren, none of this works cuando el cristiano quiere ser rebelde a lo que Dios ha establecido. if a Christian wants to be rebellious to what God has established. Como mencionamos la semana pasada, As we mentioned last week, hay más de 50 órdenes que estamos supuestos a hacer los unos por los otros. there are more than 50 orders that we are supposed to do for one another. Pero si no tenemos la costumbre de congregarnos, But if we do not have the custom of congregating, caemos en la desobediencia a la palabra de Dios we fall into disobedience of the word of y God. pasamos por alto las bendiciones que hay cuando nos reunimos como miembros de la iglesia. And we overlook the benefits, the blessings that there are in the congregation of the church. Voy a mencionar algunos ejemplos. I'm going to mention some examples. Romanos 13:8. Romans 13:8. Dios nos manda a amarnos los unos a los otros. God commands us to love one another. En Primera de Pedro 4:10, 1 Peter 4:10. Dios ordena que nos sirvamos los unos a los otros. God ordains us to serve one another. Gálatas 6:2, Galatians 6:2. Dios ordena a dar honor los unos a los otros. God orders for us to give honor to one another. Romanos 12:10, Romans 12:10. está el mandato de dar honor a los unos a los otros. Another mandate to give honor to one another. Efesios 4:32, Ephesians 4:32. está la orden de perdonarnos los unos a los otros. This is in order to forgive one another. Santiago 5:16, James 5:16. está la orden de orar los unos por los otros. In order to pray for one another. Primera de Tesalonicenses 5:11, 1 Thessalonians 5:11. encontramos dos órdenes a los miembros de la iglesia. We find two orders to the members of the church. Confórtense los unos a los otros It's to comfort one another y edifíquense los unos a los otros. and to edify one another. ¿Cuándo fue la última vez, amados, que cumpliste con Dios y con tu iglesia alguno de estos mandatos? When was the last time you fulfilled with God or with your brethren one of these mandates? Hay más de 50 órdenes de parte de Dios. There are more than 50 mandates from God. Y nosotros,
en Cristo somos responsables de cumplir con esas órdenes And us in Christ, we are responsible to fulfill those orders como miembros de la iglesia local. as members of the local church. Pero si tenemos en poco el congregarnos But if we neglect congregating, y tenemos en poco la membresía a nuestra iglesia, we undervalue membership to the church, amados, seremos hallados infiel a Dios, a su voluntad y a su palabra. we will be unfaithful to God, His word, and His will. La membresía en una iglesia Membership to the church es la manera formal que expresamos nuestro compromiso con Dios y con su iglesia. it's the formal way that we express our commitment with God and with His people. ¿Cómo yo podría expresar compromiso con Dios y con la iglesia de Dios How can I express commitment with God and with the people of God si yo tengo en poco mi membresía? if I neglect membership, O si yo tengo en poco el congregarme. or if I neglect congregating? Amado, lamentablemente, Brethren, sadly, lo menos que muchos cristianos quieren the last thing Christian es wants compromiso con Dios. is commitment with God. Y menos de eso quieren compromiso con la iglesia de Dios. And less than that, they want commitment with members of the church. Yo he oído personas decir, yo me comprometo con Dios, pero no me comprometo con la iglesia. I've heard people say, I commit to God, but I won't commit to the Y church. lo que no entienden es que eso es lo mismo. And they don't understand that that is the same. Dios trabaja por medio de su iglesia. God works through His church. Dios consuela por medio de nuestros hermanos en la fe. God consoles through our brethren in the faith. Dios nos fortalece por medio de nuestros hermanos en la iglesia. God strengthens us through our brethren in the faith. Dios te da ánimo por medio de su iglesia. God gives you encouragement through His church. Dios trabaja por medio de su iglesia. God works through His church. Debemos tener en poco la membresía, en poco la membresía de una iglesia local. Should we undervalue the membership to a local church? Absolutamente que no. Absolutely not. La base de membresía en una iglesia, The base of membership to the church. número uno, la vemos en más de 2000 años de la historia de la iglesia. And number one, we see it in the 2,000 years of church history. Número dos, lo vemos en la formación de líderes y pastores en la iglesia. Second, we see it in the formation of leaders and pastors in the church. Número tres, lo vemos en la práctica de disciplina en la iglesia. Number three, we see it in the practice of discipline within the church. Número cuatro, lo vemos en el mandato de cumplir con ciertas responsabilidades que tenemos como miembros de la iglesia. Number four, we see it in the mandates to fulfill certain responsibilities as members in the church. Pido que nos pongamos de pies, amados. I ask that you stand to your feet, brethren. No menospreciemos la membresía de la iglesia. Let us not reject them or undervalue the membership to the church. Esto no solamente es bíblico, This is not only biblical. esto es ordenado por el Dios de la iglesia. This is ordered by the God of the church. Por algo Dios nos ha juntado en este lugar. There is a reason that God has brought us together in this place. Hay propósitos que Dios quiere realizar en nuestras vidas. There are purposes that God wants to accomplish in our Y lives. por eso todos estamos aquí. And for Dios that nos reason, we trajo are a here. todos aquí. God brought us all here. Seamos responsables con Dios Let us be responsible with God y responsables con la iglesia de Dios. and responsible with the church of God. Esto no solamente es bíblico, This is not only biblical, es ordenado. it's ordained. Pido, amados, que meditemos en estas palabras Let us meditate in these words. y con la ayuda de Dios, el próximo domingo estaremos presentando oficialmente a miembros, otros miembros de nuestra iglesia. And with the help of God, we will be officially presenting new members to our church. Gloria a Dios. Pido que meditemos en estas palabras mientras nuestra hermana Alexandra nos ministra y los oficiales se preparan para repartir la Santa Cena. Gloria a Jesús, aleluya. Él es digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración, aleluya. Dice así. No tengo nada para ofrecer, no hay nada que te pueda sorprender.